de mucho ajuste. Por eso estamos pendientes de esa reunión de salario y por eso le preguntamos hasta dónde escala la reunión con los gobernadores, esta tensión que no es, una reunión que no es posible y una tensión que escala. Ahí está bien dicho, la tensión que escala incluso a niveles judiciales. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Se van a enojar con todos las personas que vean que además de los ajustes tienen un montón de problemas. Está con nosotros Alejandro Katterberg y él sabe mucho de estas cuestiones y a mí me interesa cómo van a hacer con el humor social. Digamos, el humor social es clave para una sociedad y el miedo a que se dispare mal humor. ¿Qué tal, María Laura? Buen día. Es clave y además, en tanto en cuanto el único ancla política que tiene el gobierno de Javier Milei es el apoyo de la opinión pública. Estamos viendo las consecuencias de lo que fue el terremoto electoral que ocurrió el año pasado en el país. Estamos frente a una dinámica, una discusión política, económica, muy distinta a la que veníamos acostumbrados. Ya de hecho que estás describiendo un conflicto político entre un presidente y todos los gobernadores, rompe la lógica de los últimos 20 años entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Estamos frente a un actor político nuevo que son los gobernadores no peronistas. El otro día se juntaron en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, que es básicamente la casa de los gobernadores peronistas y la histórica Liga de Gobernadores Peronistas, un conjunto de gobernadores no peronistas. ¿Qué quiere decir esto? Hay un actor relevante nuevo en la política argentina que son los gobernadores no peronistas, que surgen como consecuencia de que el peronismo el año pasado perdió la mitad de las provincias que gobernaban. Ahora, gobernadores no peronistas y gobernadores peronistas y sus respectivos aliados tienen los mismos incentivos. ¿Cuáles son sus incentivos? Tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos posibles para tratar de sostener sus equilibrios políticos y económicos locales de la mejor manera. Volviendo a lo que vos decías de la opinión pública, estamos frente a un gobierno que, a diferencia de toda la historia anterior de la Argentina, es el primer gobierno de la democracia argentina de los últimos 100 años que no tiene ninguna coalición o alianza o no es parte ni del peronismo ni del radicalismo, que no tiene arraigue territorial, que no tiene ningún gobernador a su favor. Por eso va contra todos los gobernadores, porque no hay gobernadores aliados al gobierno. El gobierno, Milei no tiene gobernadores, Milei no tiene el Congreso, como quedó evidenciado en las últimas semanas. Milei no tiene arraigo en los poderes de otra índole del país, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser los movimientos sociales, como pueden ser el establishment empresarial. El ancla que sostiene a Milei es la opinión pública. Entonces, lo que vos planteabas es muy importante, no solo por el hecho en sí mismo de que la gente no aguante más o ahora está con una esperanza renovada, que hay que ver cuánto dura, en un momento siguiendo haciendo sacrificios, después de una década de que no se crece, de que el salario per cápita o el ingreso per cápita está para abajo, que los salarios reales no paran de caer. No solo el humor social impacta en lo que es la vida cotidiana de la gente, sino que tiene una enorme implicancia política, que es Milei hoy está sostenido por la opinión pública. Y hay que ver cuál es la estrategia de Milei hacia adelante, porque Milei puede tener una estrategia de decir, yo voy a hacer all in, digamos, apostar todo o nada a tener que mi sostén sea la gente, y voy a seguir con mi retórica, y voy a seguir con mi narrativa, y voy a seguir con mi relato, y voy a seguir atacando a la casta política, y voy a jugarme todo a no perder mi relación con la gente, o Milei puede ir por el camino de empezar a construir otros sostenes políticos, a través de acuerdos, a través de alianzas, a través de... Bueno, parece que va por el primer camino. Entonces, si pierde la opinión pública Milei en los próximos meses, eso lo va a debilitar aún más porque lo deja medio a la deriva. A ver, Milei habló anoche aquí en La Nación Más. Si tenemos imágenes me gustaría tenerlas en el aire. Ahí está, esto pasó hace horas. Y le habló al núcleo duro. Le habló a ver, sostuvo, como dice Novarecio, sostuvo la mística, sostuvo el enojo con la Espósito, el enojo con los gobernadores, pero también crea muchos enemigos. Sí, claro. Para sostener su mística. Es un presidente que está siendo leal a el discurso, el relato, el estilo que lo llevó a la presidencia. O sea, lo que hacía en campaña. Y yo creo que en el fondo, como lo era el kirchnerismo, Cristina Kirchner, que en el momento que tenía que tomar decisiones trascendentales, en momentos críticos,
Cristina Kirchner siempre redoblaba la apuesta y nunca cedía. Yo creo que Milei está empezando a dar señales que en los momentos críticos él se mantiene leal a su relato, a su narrativa, a su estilo, a su naturaleza, y que frente a la opción de tener que ir a generar coaliciones, generar acuerdos, ceder parte de su estructura de discurso, lo rechaza. Y va con este estilo. Y apuesta a que la economía finalmente logre procesar el ajuste, apuesta a que la gente se banque un año de alta inflación y caída de recesión, apuesta a sostener su vínculo con la gente para que a fin de año la economía empiece a revertir y poder ser competitivo. Es una apuesta muy riesgosa. Muy fuerte. ¿Cuáles son los disparadores? Un ejemplo es lo que vimos recién de la SUBE, ¿no? La SUBE irrita a la gente porque de verdad debiera hacerse de otra manera. Lo sabemos, esas colas no debieran existir hace más de 2 semanas porque a la gente no se le explica, no se le comunica, no se explica cómo hacerlo. Una persona que vaya por la cola explicando cómo hacerlo online, renovar el servidor. La gente nos escribe y nos da ideas, Alejandro, y esto no algo está pasando. Tiene tan buena onda la gente que dice, bueno, y si lo hacen por el DNI y que un día vayan los del 0, que termina en 0 y otro que termina el 1. Digo, hay una gente bien predispuesta, hay una ciudadanía muy bien predispuesta, por lo menos un grueso de la población, y que empieza a ver, pero no me escuchan. Pero pará, ¿qué hago acá 2 días seguidos, tantas horas? Las encuestas están mostrando que el gobierno de Milei y el propio presidente sostiene, a pesar de los 2 meses de 25 y 20% de inflación, a pesar de que la inflación va a ir mermando a costa de una profunda recesión, tal vez mucho más fuerte de lo que muchos pronosticaban, como contrapeso de la caída de la inflación. A pesar de ese contexto y a pesar de los problemas en la vida cotidiana, como lo que vos estás describiendo, un grupo importante, un sector importante de la sociedad todavía le da crédito abierto y carta abierta a Milei. Por supuesto, y por eso te estoy diciendo, nos proponen a ver cómo ayudar al gobierno, en la pequeña cosa también. Eso yo le presto atención. Pero ahí va a haber, hay 2 cosas. Lo principal que al final del día termina imponiéndose sobre el humor social es la macro. Es el nivel de actividad, el nivel de precios, la cantidad de empleo, la cantidad de trabajo, el acceso al consumo, el acceso al crédito, si la gente tiene trabajo y capacidad de compra. La estabilidad del dólar. Exactamente. Eso es lo que va a terminar definiendo más tarde o más temprano el nivel de apoyo social que este presidente tiene. Arriba de eso, hay cosas que tienen que ver con las peleas de corto plazo, con sostener su narrativa y su discurso y su relato y su estilo, y que tienen que ver también con lo que vos estás planteando, con la gestión cotidiana del Estado. Y Milei en ese lado todavía tenemos muchas dudas, o por lo menos yo tengo muchas dudas. Primero porque por ideología, por estilo, por las propias declaraciones del presidente, el Estado no es algo que le interese ejercer, regular, controlar o que preste servicios. Entonces, él ideológicamente tiene siempre un rechazo diciendo, bueno, la SUBE no debería ser problema del Estado, la SUBE, debería encargarse de los privados. Claro, pero mientras tanto la mayor parte de la gente hace el trámite. Y además eso choca con que es un gobierno que todavía está en conformación, que es un gobierno que hoy y hace una semana no tiene director del ANSES, que es el organismo del Estado que más recursos gasta. Es un gobierno que todavía hay líneas de segundas, terceras y cuartas líneas que no están completas. Es un gobierno que gran parte de sus funcionarios no tienen experiencia ni antecedentes. Entonces es un gobierno que le va a costar que esa máquina empiece a funcionar y que se empiece a prestar servicios. Entonces, si hay desidia, incapacidad, falta de interés o cuestiones ideológicas por tratar de que el Estado preste la menor cantidad de servicios, en algún momento va a chocar con un Estado que además representa más del 45% del gasto público y en donde va a decir, bueno, hay áreas donde hay que dar servicios. ¿Qué va a pasar con el PAMI? ¿No le vas a dar remedio? ¿No vas a dar servicios? Se necesita, le guste o no le guste al presidente, gestión del Estado, porque el Estado es casi la mitad de la economía de este país. Lo que estás describiendo es como si no lo estuviera gestionando. No digo que no lo está gestionando, digo que todavía es un gobierno que está en formación, todavía es un gobierno que está en aprendizaje, todavía es un gobierno que se enfrentan problemas como estos que necesitan gestión, necesitan solución. La SUBE, es un problema que hay que solucionar. El ANSES, el PAMI,
etcétera, educación, etcétera, etcétera. Son áreas, aunque la educación depende de las provincias, hay una coordinación, área tras área tras área. Energía, minería, regulaciones, telecomunicaciones. Se necesita un trabajo. El gobierno de Milei está concentrado en su primer mes de gobierno en mandar señales de profunda convicción con el cambio, y eso fue el decreto y ese fue el proyecto del ómnibus. ¿Pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez? Bueno, es un gobierno que va a tener que ir desarrollando, aprendiendo y creciendo. Vamos 2 meses o menos de 3 meses de gestión. Claro. Y en estos 2 o 3 meses de gestión, el gobierno ha tenido algunos logros muy importantes, pero también ha perdido algunas batallas significativas. La más importante, creo yo, la ley ómnibus, que no logró sacar ninguna de las reformas que se propuso en el periodo de legislativos del Congreso, y que se han roto gran parte de los primeros puentes que el gobierno había construido con algunos sectores políticos. El presidente Milei habló ayer aquí con nuestros colegas. Una de las cuestiones de las que habló es sobre la inflación. Vamos a compartir. 20,6% de inflación. ¿Qué significa? Si uno toma el número así, solo y aislado, parece un número verdaderamente horroroso, que efectivamente lo es. Lo que pasa es que hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. La primera semana del mes de diciembre la inflación venía corriendo al 1 diario, que era equivalente a un 3.700% anual. Cuando se entra en la segunda semana, la inflación venía corriendo al 7.500 anual. Nosotros, de hecho, decíamos que íbamos camino a un 15.000% de inflación con el ritmo al que venía acelerando. Nosotros lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI para dejar en equilibrio al Tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasi fiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario. Me da la impresión de que cuando explica así como es economista, es lo que la gente quiere, ¿no? Que le explique qué está haciendo con la inflación, por qué, cómo lo ve, cómo ve el futuro. María Laura, hicimos una pregunta en nuestra última encuesta nacional, donde básicamente le preguntamos a la gente, ¿cómo está el país? ¿Bien, más o menos, mal? El 90% de los argentinos, obviamente, dice el país está entre mal o más o menos. Le preguntamos, bueno, ¿por qué el país no está bien? ¿De quién es responsabilidad que el país no esté bien? ¿Es responsabilidad de lo que Milei recibió o es responsabilidad de las decisiones que Milei está tomando? Bueno, hoy todavía casi un 60% de los argentinos dicen, no, esto no es culpa de Milei, esto es culpa de lo que recibió. Eso, y me acuerdo de la experiencia que también toda esta serie de preguntas lo hacíamos, por ejemplo, con el gobierno de Macri, sobre la herencia que recibió. Eso, a medida que vaya pasando los meses, la gente va a dejar de decir, no, esto la culpa la tiene Alberto, esto la culpa la tiene Cristina, esto la culpa la tiene, no, porque esto viene de hace 100 años. Y en algún momento le va a decir, señor presidente, usted no está acá hace un mes o 2 meses, usted lleva acá 6 meses, 8 meses, 1 año, es su responsabilidad ya. Entonces, yo te diría, por ahora, el discurso de Milei sigue siendo efectivo. Por ahora Milei retiene el apoyo de la gente, de los propios quienes son el 30% que lo votó en octubre y de casi la totalidad de lo que los votó en el balotaje. Un dato interesante sobre los apoyos a Milei. Es muy diferente el nivel de aprobación que tiene Milei en el interior del país que lo que tiene en el Gran Buenos Aires, y en la capital un poco menos. En el Gran Buenos Aires, Milei ya hay más gente que lo rechaza que lo aprueba. Territorio de Cristina Kirchner y el kirchnerismo, donde más se va a concentrar el caldo de cultivo y la movilización contra Milei. En la ciudad de Buenos Aires está más o menos empatado. En el interior del país, Milei tiene muchísimo más apoyo que rechazo, y ahí es donde choca con los gobernadores. Entonces, para los gobernadores también es una piedra en el zapato, no solo por la falta de recursos, sino porque el nivel de apoyo de Milei en el interior es muy importante. Por supuesto. Y en muchos casos más alto que la de los propios gobernadores en sus provincias. Entonces, ahí se está jugando esa batalla. La pregunta es si, digamos, sosteniendo su relato, sosteniendo su mística, no se está ganando muchos enemigos. Mirá, acá hablaba de los traidores, sigue hablando de traidores, delincuentes. Vamos a escucharlo. El que traiciona una vez, traiciona siempre. Los que quedaron del otro lado de los traidores, los estoy rastrillando, los voy a correr. O sea, para ellos no hay tabula rasa. Para los traidores no. Sí. ¿Está Píparo ahí? Para los traidores no hay tabula rasa. Y está Píparo ahí.
Para los traidores no hay tabula rasa. Sí, espera, sí, está. Sí, entendí que sí. A ver, está ganándose más enemigos Bueno, y Laura. es como una decisión Está bien. tomada, ¿no? Milei llegó a donde llegó con este estilo, confrontando, peleando. Dio señales de pragmatismo, sí. Dio señales, incluso una de las frases que dijo es: estamos en una época que se necesita un poco de show business, de showman, ¿no? Frente a las críticas del expresidente o de la vicepresidenta. Entonces, del Papa había dicho barbaridades y terminó a los abrazos. De Patricia Bullrich había dicho que había puesto bombas y era una terrorista que había matado niños y terminó elogiándola y siendo miembro de su gobierno. Entonces, también el presidente, tan fácil como ha dicho cosas, ha modificado. Es un síntoma de pragmatismo, es un síntoma de que puede cambiar y un día decir una cosa, otro día decir otra. Yo lo que veo como líneas generales es: el gobierno intentó ir a una negociación con sectores de la política argentina. Básicamente, el PRO, que lo tiene por razones ideológicas y políticas como aliado, y a negociar con gobernadores y otros, no son solo gobernadores, porque hay que negociar con el radicalismo, etcétera, etcétera, un paquete de leyes importante. Yo creo que ahí se mezcló lo urgente, que es lo fiscal, con lo importante, que son las reformas. ¿Qué pasaron en estos 2 meses y medio? Pero no es menor esto. Esa negociación fracasó y manda 2 señales malas importantes. Yo me junto todo el tiempo con inversores que vienen al país. Hay 2 señales que se reciben muy negativas. Por un lado dice: el sistema político argentino, la clase política argentina, nuevamente da señales de que no se compromete con el ajuste fiscal, que no se compromete frente a un cambio que la sociedad votó, y la clase política argentina no quiere apoyar una transformación y unas reformas y un ajuste fiscal. Vos decís que eso él lo toma y lo comunica de esta manera. A ver, son ustedes, ¿no? Sí, pero eso es una mala señal hacia afuera. Hacia afuera y hacia adentro. Hacia cualquiera que dice que acá había una oportunidad, que después de un terremoto electoral, después de que una figura llegara, el sistema político argentino asumiera responsabilidades y fuera por un camino de transformaciones y de responsabilidad fiscal, y no fue. Pero también abre una cuestión negativa sobre un interrogante muy claro que había sobre Milei, que es: ok, la clase política no tiene ese compromiso, pero el gobierno le falla la capacidad de negociación o la habilidad. Que esa era la duda que había sobre Milei. Si vos te fijas, al final de cuentas la elección del año pasado eran entre 2 opciones totalmente opuestas. Massa representaba gobernabilidad y gobernanza. O sea, nadie dudaba de que si Massa iba a querer conseguir alguna reforma, la iba a conseguir. Dio vuelta en los últimos 20 días un montón de cosas. La enorme duda con Massa era: ¿tiene compromiso con el cambio? La gente puso no. Con Milei era lo opuesto. Milei tenía, la gente era: este presidente, viene a representar el cambio. Las dudas es: ¿va a poder lograr ese cambio? ¿Va a poder generar condiciones? Bueno, lo que estamos viendo es que el primer mes de gobierno nos reafirmó la idea de que Milei está con la transformación. Pero el segundo mes de gobierno nos empieza a generar dudas sobre la pregunta importante: ¿tiene las habilidades, las condiciones políticas o incluso el deseo de ir a generar condiciones para la transformación? Y eso es lo que está en duda. Frente a eso, parece que Milei echó marcha atrás, dijo: intenté un mes, esto no funcionó, volvamos al estilo. Si la economía, y habrá que preguntarle a Willy, reactiva, la inflación empieza a caer, la gente no pierde la paciencia, eso se le abre un sendero. Si la economía no reactiva, eso va a hacer que la gente tarde o temprano le quite el apoyo, y cuando le quite el apoyo, Milei va a estar en mayores problemas. Esa es la cuestión que va a destrabar o no los próximos años, digamos, ¿no? No sé si años, yo diría que tal vez meses, va a ser más pronto que tarde toda esta discusión. Las cosas se van a ir acelerando. Pero digamos, los resultados, si hay buenos resultados económicos, bueno, la pregunta es lo que la gente está mirando, sí, es lo que la gente quiere. Y en el fondo algo que no sabemos, que es cuál es la paciencia, cuál es el límite. Claro. Hasta dónde la gente resiste diciéndole: no, hay que darle tiempo, no es culpa de él, hay que darle tiempo, no es culpa de él. ¿Eso cuánto dura? ¿1 mes, 2, 3, 5, 6, un año? Era la primera pregunta que te hice. Bueno, eso no lo sabemos. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el humor social si se hace difícil el tema inflacionario, que no sabemos? Hoy escuché a Esteban Domecq aquí en el programa de Antonio Laje que decía: a ver, está bajando la inflación, pero yo no diría que va a seguir bajando, no lo puedo afirmar, porque hay muchos precios que todavía hay que Milei seguramente va a ajustar, están las tarifas que las van a subir, digamos, él
no podría afirmar, no, esto no va a tener una subida, va a bajar y va a seguir bajando. ¿Te puedo bajando. decir un dato significativo, María Laura? En nuestra última encuesta, cuando nosotros les preguntamos a la gente cuál es el principal problema del país, obviamente la inflación viene primera hace tiempo por un montón. En la última encuesta la inflación bajó un poquito. ¿Pero qué es lo que empieza a subir? El desempleo. Claro. Entonces, son dos caras de la moneda. O sea, si vamos a un proceso de baja inflación, pero a costo de una profundísima recesión y lo que se empieza a disparar es el desempleo, Milei podrá decir, sí, yo les prometí que iba a bajar la inflación y la bajé, pero la gente va a decir, sí, pero ahora estoy sin trabajo. O sea, antes la plata no me alcanzaba, ahora no tengo ingresos. Entonces, no solo va a alcanzar con bajar la inflación, sino también va a depender de los niveles de actividad, de los niveles de consumo, de los ingresos, de los salarios, cómo se ajusten. Que, etcétera, etcétera. a ver, estamos viendo caídas catastróficas. Por eso Willy. él pone tanto énfasis en la reforma laboral, para facilitar la contratación de empleo. Él se ve venir que va a haber un aumento del desempleo y por eso, de hecho, fíjate, de la función pública se fueron ya 50.000. Sí, y lo otro... Entonces, lo que quiere es que haya... Lo que cualquier economista quiere es que rápidamente tenés que crear condiciones de que empleabilidad, ¿entendés? Que las empresas no tengan miedo de contratar personas. Seguramente nos estamos anticipando, porque hoy le estamos hablando a la gente del problema del empleo, que va a ser seguramente lo que discutemos en 5 o 6 meses, cuando la gente dice, che, la inflación acaba de ser del 20 y del 25, pero estamos anticipando lo que viene. Lo más probable es que el sendero de la inflación siga para abajo, Sí. pero que la agenda de discusión de entre unos meses, en esta mesa y en otras, sea el empleo. Y sobre todo porque lo que se viene este año es una reactivación fuerte del campo, pero el campo no impacta fuertemente en términos de intensidad laboral en el conurbano donde viven 12 millones de personas, ¿no? Entonces, esa recuperación afecta a menos cantidad de personas, mientras que en el conurbano, o en los conurbanos de las grandes ciudades del país, ahí es donde se va a sentir fuerte el parate. Muchas gracias por haber Gracias venido. por la De invitación. verdad, un placer. Un placer. Nos tenemos que ir a nuestro móvil. Ustedes saben que están